Este interesantísimo tema acerca de la caída del imperio de los incas con nuestros tres distinguidos invitados, habíamos estado hablando hace unos segundos acerca de el problema de la tiranía de los incas, es decir, de cómo la estructura de poder implantado por los quechuas del Cusco probablemente fue en gran parte de tal rigor y de tal disciplina extrema que fue en gran parte la causa de la desestructuración de mucho del imperio al momento del impacto de la llegada de los españoles. Pero por otro lado, mientras hacíamos este espacio, conversábamos con nuestros invitados respecto de cómo se había idealizado la figura de los incas posteriormente, desde la colonia, desde ciertos momentos del virreinato en adelante. De tal forma que yo quisiera que destacasen nuestros amigos este tema tan interesante. ¿Cuándo y por qué surge lo que llamaríamos, como lo ha llamado Manuel Burga, la utopía andina en ese aspecto? El mirar la figura del Inca, o de los incas, o de la monarquía incaica, como una figura ejemplar. ¿Qué puedes decirnos, Manuel? En el siglo XVII, 100 años después de la conquista, uno de los iniciadores de las versiones idealizadas de los incas fue Garcilaso de la Vega. Pero más que Garcilaso, yo creo que es el contexto social, el cambio en las conciencias. O sea que tú crees que a partir del siglo XVII la aparición del mestizaje posiblemente, en el Cusco en particular, hace que se use la figura de la herencia de los incas como parte de la recuperación de un prestigio. Por ejemplo, las familias más importantes del Cusco, los marqueses de San Lorenzo de Bayumbroso, de pronto se dicen descendientes de los incas y mandan pintar a los incas para adornar con ellos sus casonas, sus residencias. De pronto aparece entonces, parece una especie de decir, nosotros tenemos sangre imperial de los incas frente a los chapetones españoles que ocupan los cargos de funcionarios, y los verdaderos dueños de las tierras somos nosotros, los mestizos, descendientes de la familia imperial de los incas. ¿Ese es un aspecto? Sí, los criollos, los españoles mismos comenzaron a reinventar lo que habían conquistado, lo grande que había sido la civilización que habían conquistado. Creo que eso ha quedado hasta ahora, Juan José, ¿o me equivoco? Sí, el llamado indigenismo en gran medida pues es criollo, ¿no? Es de los descendientes de españoles. Así es. Ese es un hecho. Pero al respecto, yo quisiera señalar primero que el verticalismo incaico, el cual yo pongo siempre énfasis, no excluía conceder un mínimo subsistencial a cada uno de los pobladores. Vale decir, la sociedad incaica dominante se preocupaba que cada uno de los vasallos tuviera lo que era imprescindible para su subsistencia. Es decir, nosotros descendemos en esta teoría de un pasado glorioso, ideal, arquetípico, y de pronto hemos descendido a esta desorganización y crisis en la que estamos. Es decir, comparándonos con el pasado, esto de los incas entonces ha gravitado muchísimo y hasta hoy en nuestras consideraciones políticas, ¿te parece? Sí, lo que toca al orden hay un contraste con el caos contemporáneo del Perú, digamos de los últimos 20 años por lo menos, con una sociedad que se caracterizaba tal vez por un exceso de orden, pero había el punto opuesto. Ahora, lo otro también creo que es importante, José Antonio, que tú has estudiado tanto el virreinato. De alguna forma, en los grupos hispanófilos o hispanistas, contrapuestos a los indigenistas de las décadas del 20, 30, 40, sucedió un poco el fenómeno contrario, la idealización del virreinato. Y entonces tenemos como dos arquetipos detrás nuestro, que son el imperio español de Carlos V y Felipe II fundamentalmente, y el imperio incaico. Y de pronto llevamos sobre nuestras espaldas como peruanos este fardo pesado de haber sido lo que fuimos y de ser lo que hoy día somos. ¿No crees que eso impacta poderosamente en la psicología nacional? Bueno, yo entiendo que el indigenismo mal entendido y el hispanismo mal entendido son dos corrientes que en absoluto nos favorecen. Bien entendidos, sí. Así es. Yo soy siempre partidario de una línea peruanista que se identifica con lo cholo y lo mestizo, que no solamente por ser el justo medio aristotélico, que en este caso casi no tendría presencia, sino por ser lo justo, ¿no? En este momento yo creo que en el Perú difícilmente puede levantar alguien la mano y decir yo no desciendo de indio o yo no desciendo de español,
Pues esta es nuestra realidad, eso es el Así cholo es. precisamente. Y ¿no? parece no haberse entendido bien tampoco, si me permites esta intervención, que descendemos de dos sociedades mestizas, la española, conformada por árabes, judíos, celtíberos, godos, visigodos, Fenicios, griegos, romanos, etcétera, e inclusive vascos. Y los peruanos prehispánicos que, aparte de los quechuas incas, que deben haber sido muy especiales y no deben haber visto igual a los chancas, ni a los sechuras, ni a los mochicas, ni a los pueblos de otra latitud fuera del Cusco. Y por lo tanto también tenían un aspecto así de distinguidos, de especiales, de privilegiados, los cusqueños respecto a los demás, cosa que estuvo también seguramente en el cimiento de la desestructuración del imperio. Pero decía que este planteamiento que tú tienes, y seguramente no sé si comparten Manuel y Juan José, nos hace ver que descendemos de dos grandes etnias o sociedades mestizas las dos, y que por lo tanto son abiertas de alguna forma desde hace siglos a lenguas diversas, a mentalidades diversas, etcétera. Y de alguna forma la monarquía incaica y la monarquía española tenían experiencia larga de tratar con pueblos diversos. En ese sentido, ¿qué te parece este planteamiento? ¿Cómo ves el asunto, Juan José? En el caso de España sí me parece evidente un mestizaje acumulado a lo largo de la historia. En el caso del Imperio Incaico yo diría más bien de una realidad múltiple. Más que cruce, hubo muchas sociedades, según algunos hasta 200 etnias distintas. Con lenguas diferentes en Así muchos es, casos. religiones, costumbres, leyes, claro. artes. ¿Qué unía un chimú con un cusqueño? Pues nada, absolutamente nada, ¿no? De modo que hubo más bien una enorme multiplicidad. El indio va a ser en cierta medida un producto del proceso colonial, del desgaste de gran parte de esas antiguas etnias prehispánicas. Y el problema de la identidad en ese sentido, Manuel, ¿cómo se resuelve entonces frente a lo que hemos conversado? Bueno, el Perú es un país múltiple ahora, en la actualidad, estructuralmente heterogéneo, con una gran variedad de grupos raciales, de grupos culturales. Términos o categorías como cholos no es una categoría racial, es una categoría cultural, incluso política. Yo creo que en el Perú de la actualidad, el Perú del siglo XX, está como regresando a una situación semejante a la del siglo XVI, ¿no? Donde su heterogeneidad sale a flote y su identidad de alguna manera debería retratar esa identidad heterogénea. El Perú debemos, desgraciadamente, aceptar que nunca va a ser un país homogéneo, un país mestizo, como lo querían los hispanizantes. En ese sentido, ¿no? Manuel, yo creo que estamos hablando de un problema que es los famosos nacionalismos, que de alguna forma son fenómenos modernos, del siglo XIX al XX, creados en parte por filósofos alemanes y en una idea muy europeizada de la nación, identificada con un Estado. Entonces, en ese sentido, ¿no te parece que estamos viviendo los coletazos de una tesis moderna? No, yo pienso que el Perú es un país uninacional y multicultural. Y con eso tengo, perdónenme la vanidad, solucionado mi problema. No es todo, pero yo diría que partiendo de allí se puede entender el Perú perfectamente en su costa, sierra y selva, norte, centro y sur. Es decir, el Perú para nosotros no debe ser problema, sino debe ser una realidad de solución. Porque si lo tomamos como problema es de repente hablar de una enfermedad que no tenemos, que creíamos que existía, y no soy tan iluso como para creer que me rodea la perfección, pero tampoco me rodea lo peor, ¿eh? Está muy lejos de ser lo peor, ¿no? Manuel, hace unos segundos me hablaba de la importancia de aclarar conceptos como patria, nación o Estado. ¿Qué podrías decir sobre eso, Manuel? Cosas muy breves y muy simples. El concepto patria es un concepto medieval europeo y significa el lugar donde hemos nacido y al cual queremos, ¿no es cierto? Pero el concepto nación es un concepto moderno que surge en Europa en el siglo XVIII, luego de la Revolución Burguesa en Francia, y que define una sociedad diferente.
una sociedad donde todos los ciudadanos son beneficiarios de la política de un Estado central. Yo creo que en el Perú existe patria desde la época de Garcilaso, porque Garcilaso dice mi patria al Perú, mi patria peruana. Pero nación es un concepto más moderno en el Perú. Yo creo que la nación surge en el siglo XX y está ahora en proceso de desarrollo. Uno de los síntomas mayores de la existencia o inexistencia de una nación es la existencia de un proyecto nacional. Ahora pensemos si en el Perú realmente existe un proyecto nacional. Quiere decir que el imperio de los incas, digamos, fue un proyecto nacional de los quechuas del Cusco. Fue un proyecto nacional que incluía el campo de la cultura, el campo de la lengua, el campo de la agricultura, el campo de la política. El problema es que se quedó a medio camino. Era un problema, muy interesante. Era un proyecto multinacional. Eso explica posiblemente como llave o clave muchos de los aspectos, de los conceptos que se discuten desde hace tiempo sobre el tema de nuestra realidad. Sí, uno de los grandes conocedores del imperio inca, que es John Murra, por ejemplo, sí, él a los tributarios del imperio los llama ciudadanos, que es el término que usaron los revolucionarios franceses en el siglo XVIII cuando fundan la República Francesa. De acuerdo. Porque se incorporaban dentro de los privilegios, dentro de las obligaciones también que el Estado inca ofrecía. Bien, hablando de estos temas, quisiera, si Juan José Vega se aproxima al tema que conoce tanto de las panacas imperiales incaicas, las familias, los ayllus. Claro que dentro del ambiente, lo que estamos conversando, yo creo que lo de patria viene desde antes, ¿no? Si me permiten esa opinión. Había entonces en el Incario varias patrias. Había una patria cañari, había una patria huanca, una patria chimú, una patria inca. Cada uno de sus integrantes se sentía ligado solamente a ese sector. Por eso la desintegración que se produce cuando el detonante de la conquista española hace volar todas las contradicciones de la sociedad incásica. Y entre esas contradicciones, y ahí ya va el cuento, está la de las panacas. La lucha panaca siguió. Y el principal personaje es Paulo Inca, que es el gran aliado de los españoles. Sería largo pero muy citar. temprano, porque él va con Almagro. Claro, es el hermano de Manco Inca. Él va a poner en algún momento cerca de 30.000 guerreros a orden de los españoles. Así es. Y Pasca Quinca tenía una cifra similar en el cerco del Cusco, porque hay que borrar toda una mitología sobre que la conquista fue hecha por 167 españoles. En realidad se puede calcular en unos 8 o 10.000 los que vinieron en la conquista, 2.000 de los cuales cayeron combatiendo. Ahora bien, al lado de los españoles estaba con mucha frecuencia, es mi opinión, la mayoría numérica, porque ellos actuaban con el respaldo de los guerreros de las diversas naciones. También había entre estos grupos colaboracionistas sectores de panacas cusqueñas aliados a Pizarro o Almagro según los casos. De acuerdo.